Saludos, buenas noches, complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, que se transmite cada noche por su canal. Llevar a ustedes todas esas informaciones que requieren a la hora de tener un proceso en la justicia. Nosotros hemos concebido que este espacio pues llegue a todos ustedes una vez a la semana, una producción que hacemos junto a Chesner Carcaño, Elizabeth Rodríguez, Miguel Díaz y una serie de abogados y juristas que colaboran con este espacio cada noche. Nosotros pues vamos a estar en el día de hoy conversando dentro de unos minutos. Nos va a acompañar durante todo este espacio Elizabeth Rodríguez, quien es coordinadora de la Defensoría de la Defensa Pública de esta provincia de Espaillat. Y pues con ella vamos a estar conversando sobre una sentencia que la Suprema Corte de Justicia ha dictado en los últimos días, a mediados de agosto, que versa sobre el plazo razonable. Y pues, ¿qué significa esto para los imputados? Sabemos que este espacio tiene muchos seguidores que nos dispensan y nos alegramos que sigan cada día este espacio desde el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca, así como desde otros centros de rehabilitación, pero más aún nos siguen sus familiares, que son las personas que están fuera, ¿verdad? Y que son las que hacen las gestiones. Y ellos siempre reciben con mucho beneplácito que Elizabeth esté con nosotros para que les oriente sobre qué está haciendo la Defensoría en pro de esas personas que están privadas de libertad, de esas personas que están guardando prisión ahora en tiempos de pandemia. Sabemos que la situación del COVID-19 ha traído pues una serie de consecuencias que nos ha afectado a todos, nos ha cambiado la vida a todos, y pues en el aspecto judicial no ha sido la excepción. Muy por el contrario, ha sido uno de los sistemas, ha sido uno de los renglones que ha sido más afectado, porque tiene que ver en los procesos penales, sobre todo, con la libertad de las personas, con lo que tiene que ver con esos procesos judiciales, y el que está guardando prisión, pues al ser un ente de derecho y al privársele lo que es la libertad, pues necesita más que todo de que el sistema pues le dé el apoyo. Nosotros vamos a conversar con Elizabeth porque hay muchas personas que están desorientados con lo que tienen que ver con el tiempo de la prisión preventiva, con lo que tiene que ver con el tiempo de la duración máxima del proceso, qué ha pasado, qué está haciendo la Defensoría, qué se está haciendo en los tribunales en la actualidad con estos procesos. Y todo eso, pues nosotros de primera mano lo vamos a recibir de Elizabeth Rodríguez, quien dentro de unos minutos estará con nosotros. Nosotros, a los fines de poder conectar con ella desde su hogar, desde La Vega, vamos a, con la dispensa de nuestro control máster, a ir a una breve pausa comercial, así que no le cambie, regresamos en breve con Elizabeth Rodríguez. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia, señores. La virtualidad es algo pues que nos ayuda mucho, pero también pues a veces nos da cierta dificultades de conectividad. Por eso es que muchas personas se están ahora oponiendo a que las clases virtuales pues no se inicie. En este sentido, tuvimos algunas dificultades con la conexión de Elizabeth, que nos acompaña desde la ciudad de La Vega. Por eso, pues, ustedes vieron que quizás nos tardamos un poquito en volver al aire. Pero ya estamos con ustedes aquí y tenemos a Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. Sí, buenas noches. Sí, finalmente pude conectarme desde mi celular, ya que desde el alto no me lo permitió. Y hoy, pues, mi niña, que parece mentira que los hijos de nosotros pequeños saben más de virtualidad que nosotros. Mi niña no está aquí conmigo hoy,
y por esa razón me dio un poquito más de trabajo, pero ya estamos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Yo al inicio del espacio pues anunciaba que tú pues nos ibas a hablar sobre una sentencia que la Suprema Corte de Justicia ahora en agosto emitió, donde pues establece que el simple plazo, ¿verdad?, para llamarlo de alguna forma, el mero cómputo, vamos a llamarlo así, del plazo razonable no puede ser óbice para que un proceso sea declarado extinto, y que habría que observarse una serie de condiciones para poder darse aquiescencia a lo que sería extinguir un proceso o determinar que un plazo pues ya se venció. Establece la Suprema Corte de Justicia en sus motivaciones que hay que ver que hay de manera deliberada una dilatación del proceso para que pueda un tribunal emitir una decisión declarando el extinto un proceso o en su defecto pues estableciendo que hay violación a lo que es el plazo razonable. Y hasta hay un comentario en una página que es un tanto peligroso, ¿verdad? Los jueces de hecho sabemos que lo han estado haciendo de manera discrecional, sobre todo cuando se le puede cargar al Estado y al desenvolvimiento mismo de lo que estamos viviendo en cuanto a no echarse yo la culpa, sino, bueno, buscarle un bajadero. Y entiendo yo que con esa especie de licencia, porque si bien es cierto, no es una sentencia del Tribunal Constitucional, sirve de referente a los jueces de grado menor a la hora de tomar decisiones. Estas aseveraciones que hace la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tú podrías decirnos al respecto? Bien, ya de hecho la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado anteriormente en el entendido, y esa es una sentencia que los jueces han tomado mucho, han acuñado mucho para muchas veces rechazar solicitud de extinción de cumplimiento del proceso, vencimiento del proceso, verificando la actividad procesal, supuestamente la actividad procesal del imputado, o sea, cuál ha sido el comportamiento del imputado. Situación esta que nosotros como defensores siempre hemos pues no hemos visto con buenos ojos, porque realmente eso es precisamente otro bajadero que se le buscó en cuanto a frenar un poco el hecho de que se pudiese pues otorgar una extinción por vencimiento máximo para el conocimiento de un procedimiento. Y veíamos nosotros incluso como jueces valoraban incluso o llegaron a valorar, y tuvo la Suprema que pronunciarse posteriormente diciendo no, pero tanto así no. El hecho de que hasta actividad procesal se pudiese entender hasta el acceso a recursos. O sea, que si un proceso llegaba al término, bueno, anterior de 3 años, ahora de 4, era porque el imputado había recurrido la medida, que luego había revisado, que luego había apelado esa revisión, cuando son recursos o vías que están ahí y que son derechos de los imputados. Entonces, fíjate cómo los jueces se fueron más allá y valoraron actividad procesal partiendo del hecho de que acudir a esos recursos, entonces también podía ser una táctica dilatoria, lo cual la Suprema estableció que no, y decisiones recientes establecen que no, que el hecho de que se acceda a la vía recursiva no implica en modo alguno, o se le puede indicar como una actividad procesal en aras de dilatar el proceso. Entonces, ese fue un análisis que en su momento ha venido haciendo la Suprema Corte y que los jueces han venido acuñando, como decíamos, esa sentencia. También basado en decisiones de la Corte Interamericana en cuanto a lo que tiene que ver con el plazo razonable, que muchos fiscales son los que utilizan mucho eso como argumento para contradecir entonces o para replicar más bien acciones tendentes a que un proceso sea extinguido.
dicen que ese plazo no opera automático. Es una frase que ustedes utilizan mucho. No, pero que el plazo no opera automático. Entonces, cuando nos vamos entonces ya fuera de todo ese contexto, porque aquí lo que debemos de ver es, amables televidentes, es más bien qué es lo que dice la ley, qué dice la Constitución. Nada de lo que ha dicho la Suprema lo tiene contemplado la norma. Entonces, los jueces lo que tienen que ver es que una decisión jurisprudencial no viene a sentar precedente, como sería el caso de una decisión del Tribunal Constitucional o de una decisión de la Corte Interamericana, que quiera ser o no, que es un tema de discusión también. Nosotros como país seguimos bajo la competencia de la Corte Interamericana, independientemente de lo que se quiera decir. Entonces, el punto de discusión aquí es, ¿realmente constituye todas esas circunstancias que ha venido estableciendo la Suprema Corte de Justicia y que ahora en agosto, recientemente, Frequecito emitió esa decisión, que sería importante que de manera textual la podamos compartir para que sea conocido por todos? Son circunstancias de término valorativo. ¿Y qué es la jurisprudencia? O sea, la jurisprudencia viene a suplir en caso de oscuridad o ambigüedad de la ley. Entonces lo que tenemos que ver es, la ley es ambigua, la ley no es clara, no está establecido de manera clara y llana cómo se extinguen los procesos. Entonces, evidentemente que esa decisión no tiene ningún fundamento jurídico que pueda justificar decisiones rechazando lo que sería una extinción, valorando lo que es el plazo razonable. Yo quisiera, no sé si, porque como yo estoy ahora mismo estoy conectada desde el celular, me gustaría, Saturnino, que podamos compartir de manera textual para seguir nosotros haciendo este interesante análisis que estableció la Suprema respecto a esa decisión, para nosotros entonces referirnos a nuestra postura en torno a lo que tiene que ver con la situación que actualmente estamos viviendo, que es lo importante aquí, unir pues esa decisión, esas valoraciones con un tema que le trae como mucha confusión ahora a todos los abogados y que todo el mundo anda preguntándose, pero ¿qué va a pasar entonces con el plazo? ¿Cómo corren los plazos en este tiempo de pandemia? O sea, en tiempos de emergencia, en donde los plazos quedaron suspendidos. Entonces vamos a compartir esa decisión, Saturnino, y luego entonces continuamos. Sí, mira, Elizabeth, estoy tratando aquí porque tratando de ver cómo la pudiera proyectar. Pero en esencia, la Suprema Corte de Justicia lo que establece es que no podrá tomarse como vencimiento del plazo razonable a menos que se pudiera determinar que hubo una provocada dilación del proceso, o a menos que se pueda retener de parte del Estado una negligencia tal que pudiera considerarse como una dilación al proceso. O sea, son los puntos esenciales aquí, porque la tengo completa, pero ahora mismo por un asunto de conexión tampoco puedo, algunos considerando que son interesantísimos. Pero mira qué es lo que nosotros te decíamos y compartíamos con algunos colegas. Yo soy Ministerio Público. El hecho de ser Ministerio Público y que asumamos alguna postura ante un proceso, no podemos nosotros de modo alguno, porque seamos Ministerio Público hoy, decir, bueno, no, está bien, que no se tome en cuenta si el imputado apeló, si no apeló, que era lo que tú decías. Muchos jueces justificaban el hecho de que se ejercitaran ciertos recursos y eso lo llevaban al tribunal a una decisión, es decir, que hubo dilaciones, que no se pudo conocer el proceso porque estaba en la corte o porque el imputado ejecutó un derecho. Y yo entiendo que en modo alguno eso podría ser. Entonces, entiendo yo, una opinión personal, que la Suprema Corte de Justicia ahora quiso buscar como cierto majadero, porque sabemos que van a venir muchas solicitudes
porque hay un tema jurídico, procesal, constitucional, que es la suspensión de los plazos en ocasión de un estado de excepción. Tú sabes que fue desde el 18 de marzo donde se estableció un estado de excepción por la pandemia, hasta el 6 de julio, que fue cuando se aperturaron los plazos en los tribunales. Entonces, hay un plazo que dicen muchos actores del sistema, incluyendo jueces, que está muerto, o sea, como si no contara. Pero si hay una persona que está detenida, guardando prisión, en esos plazos no lo mandaron para su casa, ¿verdad? Sino que estuvo guardando prisión. ¿Dónde está el quid del asunto? Bueno, se suspendieron los plazos. Hay un plazo para la investigación, hay personas que le dictaron prisión recientemente en marzo, como se suspendió por más de 4, 5 o 6 meses, se reaperturaron los plazos, ese tiempo ante una solicitud de extinción, ¿se contaría o no? Porque estamos suspendidos. Se va a contar, o sea, sabemos que referente a lo que es el tiempo del cúmulo de cumplimiento, se le va a contar, porque no hay forma de demostrar que no estuvo guardando prisión. Pero en cuanto a esos plazos, 4 años, por ejemplo, y pasaron 5 meses suspendidos los plazos, se van a contar. Yo entiendo que esa sentencia viene como a dar una pequeña brecha, una amplia brecha a los jueces para que puedan terminar el proceso, decir, bueno, esto no es culpa del imputado, no es culpa de los jueces, no es culpa del sistema, del Ministerio Público, eso no se va a contar. Yo entiendo que por ahí es que viene básicamente la sentencia, el despacharse con esa decisión, que como te digo, los jueces, tú que estás día a día en los tribunales, entonces, la estaban aplicando, haciendo un ejercicio. Como dices tú, nosotros siempre, la mayoría de los fiscales dicen, bueno, no es un mero cálculo. Y es verdad que no es un mero cálculo. Pero ahora yo entiendo que toda esa burocracia que tiene el sistema judicial, que tú sabes que no es fácil conocer audiencias, de hecho todavía no se están conociendo audiencias de juicio. Entonces, se aperturaron los plazos a partir del día 6 de julio. Ya estamos a 3 de septiembre. 2 meses y no se han conocido las audiencias. Esos 2 meses, ¿quién lo va a pagar? ¿A quién se lo vamos a cargar? Yo entiendo que por ahí que viene, Lisa, esa postura de la gente. Perfecto. Quería precisamente llegar hasta aquí porque nosotros hemos venido comentando toda esta problemática, incluso en un webinar que tuvimos con la Escuela Nacional de la Judicatura, hablábamos de los derechos de los privados de libertad. Entonces, en uno de los derechos, precisamente, que nosotros analizábamos, es el derecho a la libertad. ¿Qué resulta? Dicen por ahí que lo que es igual no es ventaja. Vamos a hacer un análisis, partiendo del análisis que han estado haciendo los jueces también. Resulta que si una persona condenada a 10 años, cumplía su pena, bueno, el Estado comenzó el día 18, el 10 de abril. Yo tuve un caso de un condenado que lo cumplió, tuve varios, pero voy a citar el 10 de abril. Si hubiésemos tomado en cuenta la suspensión por motivo de estado de emergencia, entonces quiere decir que los días que transcurrieron desde que inició el estado de emergencia hasta que se reaperturaron los plazos oficialmente, que fue el 6 de julio, quiere decir que entonces ese tiempo estuviese como no contado y se tuvo que paralizar. Simplemente no es así. Se han estado haciendo los cómputos normalmente, computándose todos los días de privación de libertad, porque usted no puede estar privado, o sea, haciendo un análisis lógico, usted no puede estar en un centro privativo de libertad, preso, bajo una privación de libertad y decir, bueno, yo estoy preso hoy, pero va a estar libre al otro día. No, va a continuar preso. Va a continuar con una privación de libertad que bajo ninguna circunstancia, y vámonos entonces a lo que establece la Constitución, ¿cuáles son los derechos que pueden ser suspendidos? Es que el error radica precisamente en entender, o lo que pudiesen entender, porque hasta ahora no se ha estado entendiendo
del todo así, que la privación de libertad, el derecho a la libertad, no entra dentro de esos derechos que son limitados. Entonces son derechos fundamentales que no pueden ser conculcados y que no pueden ser suspendidos, porque usted no puede, como yo dije, estar preso hoy, pero mañana no, porque usted va a estar todavía preso. Por eso se ha estado haciendo los cómputos, o sea, del mismo modo, y vamos a razonar lógicamente, de la misma manera en que un juez de la ejecución pondera que una privación de libertad, una condena, vence el día 10 de abril, como fue el caso, el juez no puede, bajo ninguna circunstancia, decirle a ese condenado, no, mira, tú la cumples hoy, la condena, pero como estamos con los plazos suspendidos, hay que esperar que se renueven de nuevo los plazos para entonces, no, bajo ningún concepto, entonces, no podemos esa sentencia asimilarla o pretender indicar que eso serían situaciones que puedan entrar dentro de ese marco. Sobre todo, y partiendo de eso quizás, fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al inicio de todo esto, me parece que el día 20 de marzo, se reunió en la ciudad de Washington para discutir esto, porque ya se veía venir la problemática de entender. Entonces, se discutió precisamente y se llamó a los estados a resguardar el derecho de los privados de libertad. Ese sagrado derecho que no puede ser suspendido en ningún estado. Entonces, también sumado a eso, la Corte Interamericana también se pronunció el 14 de abril respecto a que los estados debían de resguardar y debían de respetar las obligaciones contraídas. Y en las obligaciones contraídas precisamente está la obligación de respeto, la obligación de garantía. Entonces el Estado le debe garantía y respeto a esos privados de libertad. Y de hecho, las personas que han estado cumpliendo, por ejemplo, personas que es una prisión preventiva, venció en mayo, en junio, se la han estado solicitando y los jueces se la han estado otorgando. O sea, yo no le veo mayores implicaciones a que se quiera entonces acogerse a una decisión que del todo no indica eso, pero que, como bien tú señalas, podría eso traer cierta confusión. Yo tengo, precisamente para un caso que tengo, que lo quiero plantear, porque es un caso muy sui generis, respecto a una valoración que hace precisamente la Corte Interamericana en ese pronunciamiento que tuvo recientemente el 14 de abril. Entonces, dice que la pandemia del COVID-19, dice, ha golpeado a nuestra sociedad de un modo nunca antes visto, pero es innegable reconocer que la mayoría se ha puesto la camisa para luchar contra la enfermedad. Sin embargo, la crisis no es motivo para interpretaciones reñidas con el principio de dignidad de toda persona. Y yo me voy solamente quise citar la parte de que eso no es motivo para interpretar, hacer interpretaciones reñidas con lo que es el principio de dignidad. Entonces dice también más adelante que resultaría abiertamente inconstitucional el escenario que se puedan plantear de que no se justificaría de forma alguna que un día de privación de libertad deje de ser contabilizado para el cómputo de cualquier plazo. Es una interpretación que hace la Corte Interamericana muy interesante, porque es que lo que debemos ubicarnos es en el contexto de que la suspensión de los plazos es un asunto meramente procesales. O sea, lo que se reaperturó el 6 de julio fue la habilitación de los plazos para recurrir y demás. Pero esto que señala la Corte Interamericana es muy interesante a los fines de nosotros hacer este análisis. O sea, no debe de ser dejado de computar ningún día. Y eso implica de que ahí entra plazo para presentación de acusación, plazo para la prisión preventiva y plazo para la culminación de los procesos. Y que no solo debe de verse desde el punto de vista
de contabilizar los plazos en tiempo de pandemia bajo lo que sería el cumplimiento de una condena absoluta, porque es lo mismo. Si estamos computando para una condena el cumplimiento total de una pena cada día de privación de libertad, pues lo mismo resulta, y así lo ha dicho la Corte Interamericana, para los procesos, o sea, todos los plazos entran ahí. O sea que entiendo yo que la Suprema lo que quiso fue como cerrar un poquito la llave de lo que podría generar todo esto, porque la verdad es que tenemos que analizar muchas situaciones de muchos procesos en los cuales incluso ya hay una negligencia por parte de los tribunales. Yo veía un abogado de Moca hoy en Twitter decir y publicó que hace 2 meses casi él solicitó una copia certificada de sentencia y esta es la hora que no recibe respuesta. Entonces, aún analizando la situación, ya hay dilaciones o una inactividad procesal por parte de los tribunales que se les está acarreando a ellos directamente. Porque desde el día 1, aún en el estado de emergencia, los jueces estaban llamados a instrumentar y a conocer procesos. En modo alguno se les impidió que pudiesen conocer algún tipo de acciones. Me parece que lo que transcurrió fueron como 2 semanas en los cuales se estaba habilitando todo. Y aun y cuando habían ya tribunales habilitados, habían otros que no arrancaban. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Moca, Espaillado. No ha conocido el primer juicio y ya otros tribunales están conociendo. Entonces ya de hecho tenemos una situación que en modo alguno le puede esto afectar a los procesados. Entonces, como dicen por ahí, lo que es igual no es ventaja. Y si para computar una condena definitiva cuenta cada día, pues cada día de privación de libertad debe de contar para todos los demás procedimientos. Y es lo que ha dicho la Corte Interamericana. Sería interesante, no sé si llega algún caso que pudiese dar lugar a que nuestro Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, porque sería interesante, o sea, en el caso que se dé, porque yo no creo, o sea, no quiero tener la esperanza de que los jueces van a ser humanos más que todo, y humanos porque ahora mismo se requiere precisamente de ese toque de principio de humanidad, aplicar ese principio de humanidad en tiempo de pandemia, pero sobre todo de respeto a las normas, a la Constitución, que evidentemente no limita lo que es el derecho a la libertad. Bueno, Elizabeth, vamos a interesantísimo tu análisis que ha hecho. Y es algo que te decía, tiene su bemol esa decisión, porque entiendo que era innecesaria que la Suprema Corte de Justicia estableciera esa decisión abriendo esa brecha. Y cuando uno lee, sobre todo en Instagram y en muchos grupos de estudio, la mayoría coinciden en que es tratando de buscar un bajadero, porque no deja de ser, yo hablaba de que es lo que es igual no es ventaja, pero es que hay situaciones de plazos. Cuando hablamos de vencimiento del proceso, amén de lo que pudiera ser el régimen de cumplimiento de una prisión preventiva, de una medida de coerción, de una sentencia condenatoria, el vencimiento del plazo va muy ligado a lo procesal, a los tiempos procesales. Y es que hubieron unos 4 o 5 meses que no existieron actuaciones procesales. Entonces va a llegar el momento en que va a haber que discutir si cuando un ministerio público tenía 3 meses para hacer una investigación, le suspendieron el plazo a los 15 días y inicia a partir de julio los 2 meses y medio que le faltaron ¿verdad? Por la suspensión. Ya no estamos hablando de que el Ministerio Público presentó la acusación
en 3 meses. Estaríamos hablando que la presentó en 8 meses. Está transcurriendo y eso va alargando todo porque te alarga la audiencia preliminar, te alarga el conocimiento del juicio, te alarga el conocimiento de unos recursos de apelación. Entonces va a llegar mucho más rápido los 4 años. Y yo entiendo que esa sentencia es por ahí que va. Así es que nosotros vamos a hacer con tu anuencia una breve pausa comercial y regresamos en breve. Tiramos una pausa, lo discutimos luego entonces. Elizabeth, quedamos antes de ir a la pausa en eso que establecíamos, de que hay plazos que han sido prácticamente suspendidos por el Poder Judicial. Digo suspendido por el Poder Judicial porque no obstante anunciarse de algunas etapas en que se iban a ir reabriendo paulatinamente los tribunales, aún ya estando en la última etapa donde se presume que todos los tribunales deben de estar conociendo todos los tipos de audiencia, en la realidad y en la práctica no es así. Y eso evidentemente que constituye una dilación que no es del imputado, no es del Ministerio Público, que prácticamente está el Poder Judicial. Entonces, ¿a quién le vamos a cargar eso? Sí, decíamos, y ahí queríamos nosotros intervenir, pero vino la pausa, que, bueno, es que en cuanto a la presentación de la acusación, por ejemplo, yo digo, en modo alguno, ustedes estaban imposibilitados, o sea, estaban limitados de no presentarla, pero tú me establecías detrás de cámara, sí, pero ¿dónde la depositábamos? No, la depositaron. ¿A quién se la depositábamos? No había forma. Entonces, es lo que ha dicho, y vuelvo a los pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte, que dice que los estados, ante esta pandemia, deben de crear o debieron crear mecanismos que hicieran eficaces el acceso a la justicia. Ni más ni menos dentro de la justicia. Y por asunto de virtualidad, yo creo, Elizabeth, ya que paulatinamente vamos a tener que empezar ya a hacer el espacio en la mayor brevedad posible dentro del canal, porque allá las cosas son más, fluyen mejor. Y quedaba, Elizabeth, tú pues con nosotros, referente a que decía que el Poder Judicial no ha sabido manejar, no supo manejar la situación de los procesos penales. Sí, y decíamos que no lo supo manejar porque yo diría que una de las entidades públicas consideradas indispensables precisamente es el Poder Judicial. Entonces, decir cerrarlo todo de plano y raso, como básicamente se hizo, donde los ministerios públicos no tenían ni siquiera dónde ir a depositar pues una acusación y demás. Entonces todo eso, todo ese tema de discusión es lo que nos lleva a nosotros a entender y a reflexionar en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Puede todo esto indilgársele a la persona imputada? Evidentemente que no. O sea, ¿puede ser esto óbice para que no se compute cada día de privación de libertad? Evidentemente que no. Y el gran reto por parte de los buscadores es precisamente respetar esos derechos independientemente de lo que se quiera considerar. Y entiendo que aunque esa decisión que hemos estado discutiendo resultaría un poquito peligrosa a los fines de que se pueda acogerse a esa decisión, lo que queremos es precisamente la reflexión por parte de los jueces, de nuestros jueces, de que los derechos de esa índole no pueden ser limitados y que de la misma manera, como decíamos, opera el plazo para computar una condena, de la misma manera debe de computar para los demás procesos, como de hecho se ha estado haciendo, dígase cese, cumplimiento máximo del procedimiento. Entonces yo entiendo que el gran reto es precisamente el respeto y el resguardo de esos derechos que aún en tiempo de pandemia siguen vigentes. Hay una parte, Elizabeth, bueno, porque prácticamente se nos ha ido esta hora rápidamente, más cuando estamos contigo, pues siento que se va más rápido. Hay una parte que queríamos abordar contigo, pero el tiempo no nos va a dar, que estaba haciendo la Defensoría,
con estos procesos, precisamente con todos estos imputados que sé que están clamando y le están exigiendo a ustedes prontitud en los procesos, que también tienen ese escollo de los tribunales y también la forma de acceso que ustedes tienen en la actualidad allá en el despacho de ustedes, porque sabemos que están haciendo su turno, que tienen un personal también habilitado con el protocolo que se está viviendo en estos tiempos, pues también recibir personas. En este último minuto, Elizabeth, sobre todo esa parte de la atención. Sí, nosotros estamos trabajando sobre la modalidad de virtual presencial. Los defensores que tienen turno diario se quedan virtual en sus casas conociéndolo y estamos alternando el personal, o sea, un día va a una parte, otro día a otro. En mi caso, yo como coordinadora asisto 3 días a la semana y estamos brindando el servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También tenemos los números, nuestro número de contacto, tenemos 2 números que nos pueden localizar, el 829-292-2176 y 829-259-5918. Y también lo que es el teléfono local del Palacio de Justicia, el 809-578-3001, extensión 288. Entonces estamos brindando el servicio, seguimos brindándolo y tenemos una gran demanda ahora mismo precisamente de conocimiento, de interposición de revisiones, de cese y unas cuantas acciones que estamos haciendo a favor de los imputados y de los usuarios. El tiempo se nos acabó, Elizabeth, así es que vamos a tener que en la próxima semana a ver si hacemos dentro de 15 días un espacio más para hablar sobre los servicios de la Defensoría. Gracias a ti, Elizabeth, que nos acompañaste desde tu casa. Ustedes, nuestros amables televidentes, sigan con Dalia Sin Rodeo para que se enteren de lo que pasa en el país y en el mundo. Sigan aquí en TNE Canal 58. Buenas noches. Buenas noches.